Y sabemos que el pueblo de Dios siempre fue rebelde, obstinado, y siempre habla de la misericordia de Dios para con ellos, y obviamente para con nosotros hoy en la actualidad. Que el Señor los hizo libres, los sacó de la tierra de Egipto, de esclavitud, y claro, esa libertad que Él les había dado la convirtieron en libertinaje para hacer lo que ellos querían hacer y para hacer las cosas a su manera y buscar a Dios a su manera. Pero resulta que siempre pasa lo mismo. Desde el principio hasta el fin va a ser siempre igual. Que el Señor siempre va a tener misericordia del hombre, pero siempre su vara va a estar presente, porque nos ama como a hijos. Y claro, enviaba constantemente mensajeros, palabra, para que se arrepientan, para que se conviertan de sus malos caminos. Y endurecieron su corazón, él y los que le seguían, los que le servían. Y dice, vamos de nuevo al 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente. Y esa palabra tiene que resonar en nosotros, porque el Señor nos está buscando constantemente. El Señor, su misericordia, nos está buscando todo el tiempo, todos los días. ¿Y hasta cuándo es, no? ¿Hasta cuándo vamos a estar con el corazón endurecido hacia su persona, hacia su presencia, hacia lo que Él quiere para nosotros? Porque Él tenía misericordia y la sigue teniendo de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y es hasta ahí, ¿no? Siempre el hombre buscando e intentándolo hasta donde hasta donde no haya más remedio, porque así somos nosotros, ¿no? Siempre intentando hasta lo último, hasta que ya no haya más solución, más que la intervención divina de Dios en nuestra vida. Y siempre vamos a ir hasta el final, vamos a cavar hasta que encontremos la piedra, y si podemos agujerear la piedra también le vamos a dar. Y hasta ahí nos va a buscar la mano del Señor, hermano, porque de Él no nos escapamos. Gracias, ¿no? Por gracia, Él nos sigue buscando. Pero ¿qué dice acá? En el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, y este es Nabucodonosor, los trajo contra ellos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar, joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esto tenía que acontecer, porque al final este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios y no quiso arrepentirse. No se quiso arrepentir, no quiso dar el brazo a torcer. Y el Señor le enviaba mensajeros para que se arrepintiese, pero que también supiera las consecuencias que eso llevaba, que eso traía a su reinado. Y al final cayó espada y no quedó nadie. Y se llevaron hasta los utensilios, se llevaron todo, no quedó nada en el templo de Dios. Y lo destruyeron, lo quemaron, lo derribaron. Y yo en esta mañana te
te quiero compartir acerca de esto, de la reconstrucción del templo de Dios. Porque eso es lo que hace el enemigo en nuestra vida. Cuando nos lleva a la desobediencia, a la rebeldía contra Dios, a mirar siempre para otro lado y no ver el favor de Dios en nuestra vida. Y siempre queriendo buscar nuestra propia comodidad, nuestra propia forma de hacer las cosas, nuestros propios planes en nuestra vida. Cuando Dios ya ha marcado un plan para nosotros que es perfecto. Pero claro, a causa de la desobediencia viene el castigo, viene la espada. Y en este caso no quedó nadie. Y los pocos que pudieron, dice, escapar de la muerte, de la espada, fueron llevados cautivos, fueron hechos esclavos. Así que vamos a ir, seguramente alguno lo conocerá, Ageo, capítulo 1. Y el templo quedó destruido, el templo de Dios, donde habitaba la presencia de Dios. Quedó hecho pedazo. Ageo capítulo 1. Amén. Dice así, capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y así estamos nosotros muchas veces, ¿no? Siempre intentando por nuestros propios medios trabajar conforme a, justamente acá dice, no ha llegado el tiempo, conforme a nuestros tiempos. Y decir que todavía no, que no es el tiempo de volverse a Jehová, que todavía tengo cosas por hacer antes de servir a Dios. Hay muchos que no se sienten completos y quieren buscar esa plenitud, o sea, quieren llenar ese vacío antes de empezar a servir a Dios o antes de entregarse a Dios. No, porque yo antes quiero conseguir esto, vamos a ser un poco realistas, ¿no? y generalistas. Yo antes de servir a Dios quiero conseguir una mujer, quiero conseguir un trabajo, quiero conseguir una familia, quiero estar estable. Y ahí sí, recién cuando tenga todo eso en mi vida, ahí sí puedo servir a Dios a tiempo completo, puedo entregarme a Dios. Pero antes lo mío, lo propio, lo que yo quiero, lo que yo necesito, entre comillas. Y acá viene la exhortación de parte de Dios. Dice: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Y dándole a entender que estaban dando vueltas por otros lados, ocupándose y preocupándose por otras cosas, que no era reconstruir el templo de Dios, que era lo más importante que tenía el pueblo, porque justamente ahí es donde habitaba la presencia de Dios. Y ese templo estaba destruido, lo habían derribado. Y este pueblo, en lugar de hacer lo primero, lo urgente,
de buscar reconstruir ese templo para que la presencia de Dios morase otra vez ahí. Se ocuparon de lo suyo propio, de lo que a ellos les interesaba. Por eso viene la exhortación de parte de Dios por medio de Ageo. Y les hace la pregunta, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y a ese punto te quiero llevar, hermano, en esta mañana, a que vos medites por dónde estás caminando, a dónde se están dirigiendo tus pasos, porque donde estés caminando, hacia donde estés yendo, seguramente sea a lo que vos le des más importancia en tu vida. Hacia donde tus pasos te lleven, seguramente que va a ser lo primero a lo cual vos tenés en tu vida, en tu corazón. Y dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y mira lo que dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Dónde estás poniendo tu empeño? ¿Dónde estás poniendo tu esfuerzo? ¿Dónde estás poniendo tu sacrificio, hermano? Esa es la pregunta en esta mañana que te quiero hacer. ¿A dónde? ¿Cuál es o qué es lo importante en tu vida? Y yo siempre digo que lo urgente debe ser lo más importante, ¿no? Lo urgente. Y para este pueblo, aunque sus cabecitas andaban por cualquier lado, lo primordial era reconstruir este templo para que la presencia de Dios habitase en medio de ellos otra vez. Y no lo estaban haciendo. Andaban dispersos por ahí, ocupándose de otras cosas, de sus propias cosas, de su comodidad, de sus lujos, en lugar de estar trabajando por lo verdaderamente importante. Y claro, después venía la queja, ¿no? Porque sembráis mucho, recogéis poco. Te abrigás y sentís frío. Tomás agua y tenés sed. Comés y no te llenás. Y muchos se sienten así, ¿no? Sienten que todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo lo que hacen, les es insuficiente. Y la realidad es cierto. Porque el único dador de todas las cosas y de la llenura en nuestra vida es el Señor. El único que puede darte algo y que verdaderamente te va a llenar y te va a dejar satisfecho es Él. No somos nosotros, y mucho menos un trabajo, mucho menos un auto, mucho menos una casa y mucho menos el dinero que te puedan dar por todo el trabajo y el esfuerzo que hayas puesto. Eso no te va a llenar, hermano. Al contrario, te va a traer más preocupaciones y más dolores de cabeza. Te lo puedo asegurar. O porque no llegás a fin de mes, o porque la comida no te alcanza. Y siempre preocupándote, ¿no? Porque siempre te es insuficiente todo lo que tenés. Y te puedo asegurar algo, y aunque tuvieras todo el dinero del mundo, vas a seguir siendo igual. Porque en tu vida va a haber un vacío que solo lo puede llenar el Señor. Y resulta que es así, porque uno ve los ricos en Dubái y en Qatar, ya no saben qué hacer con todo el oro que tienen. Pintan los autos de color oro, ya no saben qué hacer. Y eso es una clara señal de que no están llenos, de que buscan por cualquier lado satisfacer ese vacío que tienen y no pueden. Y lo intentan con una cosa y con otra y siempre van a tener ese vacío porque si no tienen al Señor en sus vidas. Yo contaba el otro día una historia, quizá no recuerdo si fue en un culto o en una reunión de oración,
donde hay un reportaje que le hacen a un anciano, a un hombre, pongamos de 60 años más o menos, que vivía en un basural en Colombia, casita de chapa, y él arreglaba cosas. En ese momento, en esa ocasión, estaba arreglando un ventilador y seleccionaba plásticos. Y bueno, digamos que se buscaba la vida con lo que tenía. Y claro, el reportero le pregunta, y vos fíjate cómo es, ¿no? Porque le llamó la atención su forma de trabajar, su forma de vivir, la sonrisa en su cara. Y le pregunta, ¿te puedo preguntar por qué le pones tanto empeño a tu trabajo? ¿Por qué cada vez que estás reparando o arreglando algo tenés esa sonrisa en tu rostro y se te nota alegre? Estando en esta situación, ¿no? Le preguntaba. Y claro, y él dice, porque tengo al Señor en mi corazón, porque tengo a Jesús en mi vida, y eso es lo que llena todo. Y yo esto que hago, aunque esté en un basural, aunque esté en una miseria, aunque no tenga todo el dinero del mundo, lo puedo llenar con Jesús en mi vida. Y se quedó sin preguntas el reportero. ¿Qué puede uno responder o acotar a eso? ¿Qué puede uno, reprochar o cambiar de eso si una persona estando en la miseria, entre comillas, es rico en el espíritu? Entonces, volviendo, te abrigás y sentís frío, comés y no te saciás, y tu vida está vacía, aunque tengas todo, pero te falta algo, te falta lo más importante que le puede faltar a un hombre, a una mujer, al ser humano, que es la vida de Cristo en su corazón. Por eso, acá dice en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y lo vuelve a repetir, meditad sobre vuestros caminos. O sea, empieza diciéndoles, meditad sobre vuestros caminos. Les dice el error, les muestra el error, porque te abrigás y pasás frío, porque comés y no te saciás, tomás agua y tenés sed, trabajás, te rompés el lomo trabajando y lo que te dan, la paga que te dan te es insuficiente. Primero le dicen mediten en sus caminos, les muestra el error y ahora les vuelve a decir meditad en vuestros caminos. Y acá es donde viene la exhortación de parte de Dios. Versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, no la tuya ni la mía. La voluntad de Dios, hermanos, en nuestra vida, qué importante que es. Y es en esto en lo que nos tenemos que desgastar todos los días, hermanos. En mantener el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, en orden, limpio, lleno de su presencia. Te repito, esto es algo de todos los días. A veces renegamos, ¿no? Porque la casa se limpia todos los días, ¿no? Porque todos los días se ensucia, hermano. Por H o por B, vamos al otro día al lugar donde habíamos limpiado y seguramente va a estar sucio. Seguramente va a haber que hacer un repaso para que vuelva a estar limpio. Porque el pecado se nos pega, hermano. El pecado, la maldad, se nos pega todos los días. Ya sea porque escuchamos algo, ya sea porque vimos algo, o ya sea porque dijimos algo. El pecado se nos pega y necesitamos agarrar con la lavandina y purificar otra vez el templo. Todos los días, todos los días. Y la única forma es teniendo una relación con Él.
y saber que Él está ahí en ese templo, que Él habita en ese templo y que lo podemos contristar, que lo podemos ofender y que necesitamos ir a pedir perdón todos los días para que ese templo se mantenga limpio, ordenado, cada cosa en su lugar. Y eso es lo que debemos de hacer. Acá dice, subid al monte. Y subir al monte seguramente no es tarea fácil, porque hay que escalar, porque es una pendiente y porque seguramente nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. Y es ahí donde empieza nuestro esfuerzo en nuestra vida, donde se nos hace cuesta arriba, justamente, ¿no? Donde el esfuerzo seguramente va a ser doble. Pero si tenemos en cuenta que a la vuelta se nos aliviana un poco, nos vamos a dar cuenta que todo el esfuerzo en Él vale la pena, toda la vida. Y dice, subid al monte y traed madera. Hay que buscar material, no hay que quedarse sin. Ayer justamente hablaba con un hermano que se había comido un reto porque se quedó sin material y la obra no avanzaba, la obra había quedado estancada. Y si nosotros no conseguimos ese material que solo el Señor nos lo puede suplir, porque no lo vas a encontrar en otro lado, solo de Él viene. Y queda ahí, queda todo en la nada. Y la obra no avanza, la obra queda estancada. Ese edificio que queremos construir, si no hay material, se queda todo ahí. ¿Cuántas obras abandonadas vemos por ahí, no? Que decir, mirá esa casa lo que podría haber sido. Y quedó todo ahí. O porque no tenía material, o porque no había presupuesto. Pero si vas al patrón, si vas al dueño de todo, yo te prometo y te aseguro que material vas a tener de sobra, hermano. Nunca te va a faltar. Por eso es indispensable en nuestra vida acudir y no equivocarnos a quién estamos yendo, a quién estamos acudiendo a buscar ese material. Subir al monte va a ser un poco, te va a cansar seguramente, nos va a cansar subir al monte a buscar material. Y dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová, porque toda la gloria se la tiene que llevar Él. Amén, toda la gloria se la tiene que llevar Él siempre. Que todo lo que hacemos nosotros, que no somos nosotros, todo lo bueno que hay en nosotros no proviene de nosotros. Nosotros somos malos, nosotros somos perversos. Todo lo bueno que pueda haber en nosotros proviene de Él. Por eso Él siempre, cuando terminamos algo y estamos satisfechos y contentos y decimos, qué bien que me quedó. Gloria a Dios, porque no soy yo, es Él, es su gracia en mi vida, es su gracia. Es por pura gracia esto, hermano. Nosotros lo único que sabemos hacer son macana. Separados de mí nada bueno podéis hacer, dice el Señor. Así que imagínate que nosotros somos malos. Entonces, seré glorificado, dice Jehová. Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y es por eso que muchas veces, después de todo esfuerzo y sacrificio que hacemos, todo nos parece insuficiente. Que todo lo que hacemos nos parece poco. O que a veces ni llegamos ni siquiera a terminar lo que empezamos. Justamente por eso, porque dice que cada uno corre a su casa, cada uno corre a lo suyo propio, y el Señor no habita en ese lugar.
Y es por eso que no sienten esa llenura. Dice, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en su casa. ¿Cuántas veces buscamos? Incluso a Dios, ¿no? Porque hay muchos que dicen, yo lo busco y no lo encuentro, no siento nada. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando? Y hay muchas, no vamos a decir hipótesis, pero lo que uno tiene que hacer cuando se acerca a Dios, creerle que le hay. Porque muchas veces nos acercamos a Dios, quizá por algún favor que necesitemos o por alguna emergencia, porque resulta que los seres humanos somos así, desgraciadamente somos así. Siempre nos acordamos de Dios cuando necesitamos algo, cuando estamos out, ¿no? Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y sabes qué dice? Y es galardonador de los que le buscan. Así que es imposible de que si vos te acercás a Dios, no lo sientas. Si te acercás con la actitud correcta a Él te va a galardonar, dice. Y si vas con fe, ¿no? Porque es eso. Es imposible que nos acerquemos a Dios en la actitud correcta, en la que merece, con todo el respeto que Él se merece, y no lo encontremos. No sintamos un abrazo, no sintamos su perdón, no sintamos un susurro en el corazón. Es imposible, hermano. Por eso dice, buscáis mucho y halláis poco. Porque sin el Señor en nosotros es imposible que busquemos y no encontremos, porque es una promesa de parte de Él. Si estamos en Él, si nuestra vida está en Él, dice que busquemos y vamos a hallar, que si llamamos a la puerta se nos va a abrir. Y son promesas de Él. Y Él no es hombre para mentir, amén. Él cumple todo lo que promete. Por eso si buscamos mucho y hallamos poco, meditad en vuestros caminos. Parate un segundo, deja de caminar y meditá a dónde estás parado, hacia dónde estás caminando, hacia dónde se dirigen tus pasos. Y te vas a dar cuenta seguramente por qué tanto buscás y no encontrás. ¿Por qué tanto comés y no te saciás? Y seguramente va a ser porque el Señor no está con vos, porque te has alejado de Él, porque tus ojos están mirando para otro lado. Y claro, si Él no está en el medio, si Él no está en medio de nosotros, todo lo que hagamos se cae en saco roto. Pero eso, ponele la firma. Por más esfuerzo que le pongas, por más ímpetu, no va a dar su fruto. Y vas a vivir toda tu vida gastando tus esfuerzos en algo vano, en algo que no mereció la pena. Y qué bueno que podamos pararnos un segundo a pensar qué es lo que estamos haciendo. Y si no nos damos cuenta, decirle, Señor, ayúdame a darme cuenta qué es lo que estoy haciendo mal, en qué estoy errando, en qué estoy fallando, porque seguramente estoy fallando. No puede ser que todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio no dé su fruto. Seguramente en algo esté fallando, Señor. Mostrámelo. ¿Y qué pensás? ¿Que Él no te lo va a mostrar? Él está ansiando, está deseando que corramos a sus brazos y le pidamos. Le pidamos. Y Él te lo da, hermano. Él te lo da. Y buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y dice así, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia,
y la tierra detuvo sus frutos. Y ahí tenés la respuesta del por qué, ¿no? Porque cada uno anda en la suya. Porque ella no da fruto todo lo que siembro, las semillas que siembro, ¿por qué no crecen? ¿Por qué no dan fruto? ¿Por qué? Porque son infructuosas. Y claro, justamente dice acá que por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y sin agua no hay fruto, hermano. Sin ese agua del Espíritu Santo, por más que podes, por más que ahondes la tierra, por más que abones la tierra, por más que riegues, ¿no? Porque si no hay agua, hermano, el fruto, la semilla se muere. Y necesitamos en nuestra vida el agua del Espíritu Santo para que ese fruto pueda florecer, para que ese fruto pueda nacer. Y dice versículo 11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos y todo en vano. ¿Por qué? Porque el Señor no está en medio. Y claro, se corta la bendición del cielo, se corta la lluvia del cielo. Ya ni la lluvia tardía cae, porque no le damos el lugar que el Señor se merece en nuestra vida. Y claro, el Señor nos ama tanto, hermanos, que nos castiga y nos muestra a través de ese castigo, a través de que el fruto no crece, a través de que no nos sentimos llenos, no nos sentimos en plenitud. A través de todo eso nos muestra cuánta falta nos hace Él en nuestra vida. Y que por habernos apartado de su presencia, vienen todas estas consecuencias a nosotros. Sobre todo trabajo de mano, el Señor cortó el fruto. Y dice versículo 12, y acá vemos la diferencia entre el rey que vio venir espada sobre su vida y sobre su reino y Zorobabel y Josué, porque dice versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, todos oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado a Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Y acá vemos la diferencia entre el rey y su reino, que todos tuvieron que ver espada para ver el juicio de Dios y el castigo, porque no se arrepentían de sus malos caminos. Y acá vemos cómo Ageo da voces de parte de Dios y el pueblo oye y se arrepiente. Pero acá no dice que lo hizo repetidas veces, acá no dice que insistió una y otra vez, acá no dice que algunos se rebelaron, acá dice que oyó todo el pueblo oyó la voz de Dios. Y dice versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermano, eso nos es más que suficiente, el saber que el Señor va con nosotros. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo, donde quiera que vayas. Y tener ese respaldo en nuestra vida, tener esa certeza en nuestro corazón de que el Señor va con nosotros a todos lados, nos da un plus sobre los demás y nos da una seguridad de que todo lo que hagamos
de que todo lo que emprendamos va a tener su fruto y que Él no nos va a dejar en vergüenza. Como veníamos viendo versículos anteriores, que todo el mundo trabajaba, todo el mundo se esforzaba y todo lo que hacían no daba fruto. Y acá el Señor sí nos dice que va a ir con nosotros, que Él está con nosotros, que Él nos respalda con su bendición. Porque hay muchos que se van a levantar en contra y eso siempre va a ser así. Pero el Señor los va a avergonzar con su gloria a través del trabajo que hagan nuestras manos y el fruto que dé ese trabajo. Amén. Y dice más adelante, versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Estaba dormido el pueblo. Y dice que el Señor despertó el espíritu y se despertó ese ánimo de querer trabajar por lo que verdaderamente era urgente en ese momento, que era el templo de Dios, porque faltaba su presencia. Y el pueblo no tenía ese espíritu, lo tenía adormecido, estaba durmiendo. Y dice que Dios despertó el espíritu del pueblo, lo despertó y pusieron manos a la obra. Y qué bueno que el Señor pueda en esta mañana, si nuestro espíritu está anestesiado, si nuestro espíritu está adormecido, que el Señor venga y lo despierte, para que pongamos manos a la obra en lo que verdaderamente importa. Porque cuántas veces perdemos el tiempo en tonterías y empeñamos todo nuestro esfuerzo en eso y nos empecinamos en qué es ahí, qué es por ahí, qué es esto y qué es esto. Y no era lo que el Señor tenía para nosotros, no era lo que el Señor quería hacer con nosotros. Qué bueno que el Señor venga en esta mañana con tu permiso, porque Él no lo va a hacer porque Él lo puede hacer, por supuesto, pero lo va a hacer con tu permiso y con el mío, a despertar nuestro espíritu, a zamarrearnos si es necesario, para que nos demos cuenta de que estamos desviando la mirada, de que el mundo y el enemigo es tan sabio que conoce nuestros deseos, nuestros placeres, nuestras debilidades, y si no estamos con el Espíritu Santo encendido en nuestras vidas, si no estamos con el Espíritu Santo despierto en nuestras vidas, lo más probable es que inclinemos nuestra mirada a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras debilidades y alimentemos nuestra carne. Eso es lo más probable. Pero si el Señor viene esta mañana y vos le decís, Señor, con tanta humildad, te pido que despiertes tu espíritu en mí, porque eso lo tenés que hacer quebrantado, hermano. Eso no es un juego de palabras. Eso no es no sé cómo decirlo, porque es simplemente eso. Es entender que está cerrado, entender que todo tu esfuerzo no dio su fruto y que es simplemente porque Él no está con vos, porque Él no está en medio de tus planes, de tus proyectos, porque Él no está y su bendición se corta. Y lo podemos sostener algún tiempito, pero después nuestras fuerzas se agotan. Y si Él no está con nosotros, esforzándonos cada día, desmayamos, desfallecemos, nos cansamos. Él da fuerza al cansado. Y al que no tiene se las multiplica. Es Él, no somos nosotros. Por eso es indispensable, hermano, y es urgente, en carácter de urgencia, que si vos ves
que en tu vida y te sentís identificado con esta palabra, le digas al Señor con toda humildad que lo necesitas, que necesitas que Él te venga a zarandear, que Él venga a despertarte ese espíritu, para que la venda de tus ojos pueda ser quitada y veas dónde verdaderamente estabas parado. Y quizá estabas yendo en la dirección contraria a donde Él quiere llevarte. Quizá sentís cansancio espiritual porque tus esfuerzos se han desviado para otro lado. Y si Él no es lo primero en nuestra vida, si Él no es el centro de nuestra vida, hermano, y nuestro espíritu se ha debilitado, lo más probable, te repito, es que tropecemos, es que nuestra carne nos gane la pulseada y el enemigo nos arrastre una vez más, a hacer lo que Él quiere que hagamos, que es deshonrar a Dios, que es hacernos impíos otra vez. Y el Señor te está llamando en esta mañana. El Señor nos está llamando a que reconstruyamos el templo. Si ese templo está, quizá está sucio, no está destruido, quizá está desordenado y no tengas que trabajar tanto. Quizá te estás alejando de a poquito y la suciedad está creciendo moho. Se están manchando las paredes y no sea tanto el trabajo que tengas que hacer. Con más razón te animo, hermano, a que pongas manos a la obra y que si sos de aquellos que tu templo está caído a pedazos, todavía estás a tiempo. Por su gracia y misericordia, Él te está llamando a que te esfuerces, que te levantes, porque Él te quiere despertar, a que te levantes y vayas al monte a buscar material, a buscar leña. En el monte seguramente te vas a encontrar con Él y Él te va a dar lo que necesites. Por eso digo, hermano, en esta mañana no pierdas el tiempo. Aprovecha este momento que el Señor preparó. No piense que quizá mañana, otro día. Yo creo que ya lo has hecho eso. Yo lo he hecho muchas veces. Y te puedo asegurar que seguía igual o peor. Por eso digo, lo urgente. ¿Qué es lo urgente en tu vida? Lo importante, el templo del Espíritu Santo. Si está limpio, ordenado y lleno de la presencia de Dios, gloria al Padre, porque eso es lo que Él busca y quiere de nosotros, que todos los días nos levantemos y le honremos, dándole gracias, teniendo una comunión con Él. Y si sos de aquellos que de a poco se van alejando y vas dejando el templo abandonado de a poco y no le estás dando tanta importancia, pedile al Señor, hermano, que te desamarree un poquito, que no te va a hacer mal, al contrario, va a ser beneficioso para tu vida. Y si hay alguno que tenga el templo por el piso, destruido completamente, el Señor también tiene algo para vos, pero muy grande. Pero es necesario que pongas manos a la obra, hermano. No hay otra manera, no hay un camino alternativo, no existe. Y suponiendo que existiera, yo prefiero ir a la segura. Yo prefiero ir al seguro, que es el Señor. Él no da lugar a dudas. Él no te va a dejar con alguna duda en tu vida, en tu corazón. Él lo que te dice va a ser para convicción de tu vida, tu corazón. Así que yo te pido que te pongas de pie. Y como dice la palabra, que puedas cerrar tus ojos y meditar dónde estás parado. Y yo te aseguro que el Señor te va a decir dónde estás parado.
el Señor te va a mostrar dónde estás parado. Y Él también te va a mostrar en qué estás fallando, cuál es el error. Pero te repito, eso solo va a suceder con tu permiso. Él nos ama tanto que nos da esa libertad, incluso hasta de elegir qué queremos hacer. Nos da libre albedrío para que nosotros decidamos qué queremos para nuestra vida. Y si sos sabio, sos sensato, en tu corazón te vas a dar cuenta lo que verdaderamente vale la pena. Y porque seguramente en algún punto en tu vida has estado en comunión con el Señor y seguramente han sido los mejores años de tu vida. Eso te lo aseguro. Y el Señor te quiere llevar otra vez a ese primer amor, a que lo anheles, a que lo desees con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a que Él sea el centro de tu vida, a que Él sea lo más importante en tu vida. Él te quiere llevar a ese punto otra vez. Y si tenés esa necesidad y si tenés esa convicción de saber de que lo necesitas, de que tu vida sin Él no tiene sentido, mientras hago la oración, que vos puedas levantar tu clamor, humillarte delante de su presencia de corazón, primero pidiendo perdón por alejarte, por darle la espalda, por tantas veces que le fallás, y después pidiendo que Él despierte ese espíritu en tu vida, si es que se ha adormecido, si es que se ha relajado, que Él inquiete tu vida a ir a buscar al monte los materiales que necesitas para poder reconstruir el templo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por traernos a este lugar y demostrarnos tu amor a través de este mensaje. Demostrarnos que aún nos amas, Señor. Demostrarnos que aún tienes interés en nosotros. Señor, primeramente queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por darte la espalda tantas veces, Señor, por fallarte, por deshonrarte, por ofenderte con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, con las cosas que pensamos, Señor. Te pedimos implorando misericordia, Padre, y que tu perdón se derrame una vez más sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo se derrame en este lugar sobre cada vida y aún sobre aquellos que su templo está por el piso, que su templo está caído, está destruido, derribado, que ha sido saqueado por el enemigo, que ha sido saqueado por el engaño del diablo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Mira nuestras vidas, Señor, mira nuestro corazón, que a pesar de nuestro orgullo, nuestra soberbia, reconoce que te necesita, Señor. Nuestro espíritu te necesita, nuestra alma está inclinada a ti, Señor, porque te pertenece. Señor, te pertenecemos. En esta mañana queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo despierte, Señor, en nosotros el anhelo de poder reconstruir nuestra relación contigo, Señor. Todos los días, Señor, de poder, Señor, alimentar la llama del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Y eso únicamente lo podemos hacer contigo, Padre. Por eso te pedimos que esta palabra, Señor, pueda, Señor, hacer efecto en nuestra vida. Pueda surgir el efecto en nuestro corazón para darnos cuenta, Padre, cuánta falta nos haces.
Señor, cuánto te necesitamos, Señor, y lo errado que estamos muchas veces. Señor, despierta en nosotros ese espíritu, Padre, para poder cada día, Señor, seguir construyendo nuestra relación contigo, Padre. Señor, decirte que te amamos, Señor, que te necesitamos, que eres todo para nosotros, Padre, y que sin ti no somos nada. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.